Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de los bautismos, o del bautismo, básicamente. El bautismo es una condición de el cristiano, y acá pongo un paréntesis y digo cristiano y no creyente, porque muchos creyentes se bautizan creyendo lo que quieran o en lo que creen, y muchos bautismos existen en el mundo, aparte del bautismo en el que nosotros creemos, que es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre de Cristo. Ese bautismo es un bautismo que aparece como señal cuando uno cree. Cuando uno cree, quiere bautizarse. Ahora vamos a ver en la palabra por qué dice el que nosotros tenemos que ir a hacer eso como un mandato divino, como un mandato de Dios, ¿no? Como un mandato del Señor Jesucristo, que tenemos que ir y bautizar. No es la acción, también lo vamos a ver, no es la acción la que nos da la salvación, sino es la acción del bautismo es una consecuencia de haber creído que somos salvos. ¿Se entiende esa diferencia? No es que yo me bautizo y entonces por eso soy salvo. Yo creo, por eso soy salvo. La consecuencia incluso siguiente es, me quiero bautizar, porque creo en esto que pasa, que es Jesucristo murió y resucitó. No solo murió y resucitó. Y esa resurrección, esa acción de resurrección, es lo que tenemos que ver hoy día para centrarnos en para poder entender qué es el bautismo. El bautismo es una señal, una seña, una manifestación que tiene un cristiano con respecto a su compromiso con el Señor y su unión para con el Señor, personal y pública. Personal, porque empieza el desarrollo de un camino personal en su relación y su vínculo con el Señor. Y pública, porque le dice a todos: yo soy de Jesucristo. De ahora en adelante, a mí no me toca a nadie. ¿No? Podemos ponernos la armadura del Señor siendo hasta arrogantes de que somos hijos de Dios, hasta apropiarnos de la verdad de que somos hijos de Dios. Vamos a leer en Mateo, el final de Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces estaban los 11. ¿Se acuerdan que el 12 ya estaba fuera? Entonces los 11, ¿no? Después de que resucitó Jesucristo, se fueron a un lugar donde sabían que iba a ir Cristo. Todos sabían, todos tenían esa información. Todos creyeron. Pero algunos, ¿qué? Dudaban. En el transcurso de los años que hemos establecido posibilidades de bautismos, muchos dudaron hasta el final. Es más, muchos decidieron: yo me bautizo también. Y se metieron al agua y se bautizaron ese día.
Hay algunos que no, que ya desde que empezaron a creer, querían bautizarse. Entonces esperaban el momento para bautizarse, ¿no? El ejemplo de Morena es uno, ¿no? Recuerdan que... Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos pasa esto? A todos nosotros nos pasa esto. Creemos, queremos, conocemos la información, queremos, lo adoramos. Acabamos de hacerlo, ¿no? Lo adoramos, pero algunos dudan, ¿no? Entonces el Señor jugó el as de espada. ¿Y qué dijo? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo puedo todo, dijo el Señor Jesucristo, resucitado, ¿no? El Señor Jesucristo, que había vuelto, dijo, puedo todo en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes, ya que son mis discípulos, ustedes vayan y hagan nuevos discípulos, dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Enorme, pero todavía no nos entra en la cabeza comprender esa dimensión, ¿no? De que es todopoderoso, ¿no? Es el Hijo de Dios. No sé si se dieron cuenta. Es el Hijo de Dios. Todo lo puede en el cielo y en la tierra. Y también nos dio la transferencia de poder. Después lo vamos a ver también. La transferencia de poder dice, che, ustedes vayan y hagan esto. Yo voy a estar con ustedes, siempre. Siempre voy a estar con ustedes. Entonces, el mandato de aquel que cree y es bautizado es ir a hacer nuevos discípulos y bautizar. ¿Se entiende? Che, bueno, vos, ya que sos socio del club, vení, tomá una planilla, andá a ser más socios. ¿No? Ese es el concepto. Entonces tenemos que ir, predicar al Señor Jesucristo. El que cree es bautizado. Y después empieza este laburo que hacemos nosotros, ¿no? Discipular. Porque lo que decimos siempre, cualquiera hace un creyente. Cualquiera hace un creyente. Muy pocos podemos laburar para hacer discípulos, que es lo que el Señor nos mandó a hacer. No dice, vayan y hagan creyentes. ¿No? Es más, de hecho dice, los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan, porque saben quién es Dios, saben quién es el Señor Jesucristo. Marcos 16, del 16 al 20, vamos a leer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mamadera. Gloria a Dios. Acá hay un dato agregado, ¿no? Otro dato. El sábado nos llamaban por teléfono y dice, che, bebió cosa mortífera uno. Salimos todos corriendo. No salimos corriendo, uno solo salió corriendo. ¿No? Nuestro hermano Mati se tomó un coso de no sé qué cosa y gracias al Señor está acá todavía. Era veneno. Estas señales seguirán a los que creen. Dice, a los que creen. Premisa inicial. Creer y ser bautizado. ¿Está? Creer es la premisa inicial. Entonces tenemos que creer. ¿En qué?
en Cristo. ¿Y qué es creer en Cristo? No es creer en Jesús. Jesús es aquel que caminó en esta tierra hasta que murió. Cuando murió y resucitó, se transformó en Jesucristo, porque Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Y ese es el título. ¿Está bien? Entonces, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Está bien? Entonces dice, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Es como que cuando uno está leyendo una noticia y le aparece una publicidad y hace clic ahí y bueno, y aparece una nueva información. Esta es la nueva información. Es, aparte de lo que acabamos de leer antes, está también esto. Todos aquellos que creamos, seamos bautizados y sigamos el camino del Señor Jesucristo, podremos hacer esto, dice la palabra. Lo acabamos de leer. Tenemos que creerlo. Amén. Porque el que cree, no al que dice creer, no al que viene a la iglesia, no al que saca el carnet de cristiano. No, el que cree. ¿Qué acción debe hacer uno para agarrar una serpiente y que no le haga nada? Aparte de agarrar la serpiente, creer en el Señor Jesucristo. Esa es la acción. Esa es la acción espiritual, digamos. ¿Está bien? Juan 3, 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En este caso está hablando el Señor Jesús con una persona, con Nicodemo. Después lean toda la historia para conocer el contexto. Y entonces Nicodemo le dice, pero ¿cómo un hombre siendo grande puede nacer de vuelta, no? Es decir, Malena dentro de 5 años no va a poder meterse de vuelta, y menos dentro de 5 años, en Florencia y nacer de vuelta. Y entonces le dice el Señor, no, pará. Esto es espiritual. La dimensión es espiritual. El pensamiento debe llevarse cautivo a Cristo, a pensar como Él pensaba. Entonces Cristo le dice, hay que nacer de agua y de espíritu. Entrás al agua como si fuera el líquido amniótico y salís a la vida de fe. Dice la Biblia que muchas veces cuando uno sale del agua también puede recibir el Espíritu Santo de Dios. No es condición en todos los bautismos. Pero a veces sucede que Dios también bautiza con el Espíritu Santo en ese momento. A los que se vayan a bautizar les aconsejo o les recomiendo que también oren porque sean bautizados por el Espíritu Santo, con la premisa que dice en la palabra que aquel que le pida al Padre el Espíritu Santo, el Padre se lo va a dar. Entonces es como una chapa que les doy. Es decir, oren de ahora hasta mañana para que el Señor también los bautice con el Espíritu Santo. El nacimiento del agua estábamos en el 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué dice en la otra versión? Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El reino de Dios es un territorio que está adentro de la salvación. Muchos pueden ser salvos, muchos, Dios mediante, vamos a ser salvos,
Y en esa salvación, en esa vida eterna, hay diferentes territorios. Uno de ellos es el reino. El reino de los cielos. Entonces, para poder acceder al reino de los cielos, acá hay una data importante para hacerlo, ¿no? Después aparecen más cosas en Mateo del 5 al 7 como para seguir indagando e investigando. Pero el bautismo, por ejemplo, nos da la posibilidad de tener una entrada más adentro de la entrada. Es decir, poder acceder. Capaz que iremos una vez cada 1000 años al reino de los cielos si estamos muy lejos, pero podremos acceder. Verlo a Dios, verlo a Jesucristo. Vamos a tener una eternidad, ¿eh? El tiempo no será un problema en ese tiempo. Buenas noches, bienvenido. Lo hice a propósito para que todos lo miraran, ¿vieron? Todos sabían, él también. Vamos a leer Hechos 2, 38. Gastón, ¿vos estás bautizado en el nombre de Jesucristo? Sí. Perdón. No escuché. ¿Te bautizó el Señor Jesucristo? ¿Sos bautizado en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Te bautizaste en el nombre del Señor Jesucristo? Sí, amén. ¿Se puede hacer vuelta? No se puede hacer vuelta. Y justo estábamos viendo eso. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, condición: arrepentirse y bautizarse. ¿Escuchaste, Jano? Arrepentirse, que ya me dijeron que tuviste unas cositas haciendo ahí, un avance importante, y bautizarse, que mañana 2 minutos bajo el agua, ¿te dijeron? Arrepentirse y bautizarse, ¿para qué? ¿Cómo? Para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. Entonces, otro dato. Che, voy a orar de hoy hasta mañana para que el Señor me bautice con el Espíritu Santo. Voy a intentar arrepentirme de todo lo que me acuerde posible. ¿Para qué? Para obtener el perdón de pecados. Voy a bautizarme y voy a buscar que el Señor me bendiga con su Espíritu Santo. Amén. No estamos inventando nada. Está todo en la palabra. Estamos haciendo como una lectura seleccionada de versículos respecto de este tema. ¿Se entiende? ¿Vamos de vuelta? Vamos a seguir, digo. Romanos 6, 3 y 4. Sí. ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados por Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Acá hay una figura comparativa en donde lo que hacemos es intentar explicar la acción de Cristo en la cruz y Él después resucitado y traspolarlo a la acción que nosotros hacemos de
sumergirnos en el nombre de Jesucristo, y al emerger somos bautizados poniendo nuestra carne en comparación con la carne de Cristo y accedemos por la fe, ¿no?, a la resurrección de Cristo. ¿Se entendió eso? Grace. Sí, dale, por favor. 3 al 5, leyó Pedrito y está bien. Ustedes bien saben que, por medio del bautismo, nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos rodea. Amén. ¿Se entendió, no? Es un poquito más clara esa mirada. Y el final es importante también porque no es que emergemos y listo, no somos más pecadores, no pecamos nunca más, somos Heidi. No, vamos a seguir seguramente en nuestra carnalidad, en nuestra terrenalidad, pecando. Vamos a seguir equivocándonos más de 2 veces, como nuestro hermano Cristian, que se equivocó solo 2 veces. Seguramente va a pasar. Ahora, no vamos a querer practicar ese pecado nunca más. Como dice el hermano Seba, a la carne peca porque le gusta pecar. No hay otra razón, le gusta pecar, nos gusta pecar. Lo que accedemos es a tener el poder del Señor Jesucristo para no querer hacerlo más. Trabajar para no buscar hacerlo más. Para que no sea la práctica del pecado en nuestra vida una constante. Y no estoy hablando, lo que pasa es que yo fumo cigarrillo. Entonces, bueno, podemos charlarlo, digamos, pero lo más importante es que todavía no perdonás. Lo más importante es que todavía tenés engaño. Lo más importante es que todavía robás. Porque de última, el beneficio de dejar de fumar tiene que ver con uno. Y el beneficio de perdonar tiene que ver con el otro. Por eso es más importante, digamos, limpiar lo de adentro del vaso que lo de afuera del vaso. ¿Amén? En los años de estudio bíblico me parece uno de los pasajes más importantes porque es en la actualidad Pedro leyó un versículo de más y es lo que dice, porque si el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Amén. Y ese es el paralelo que tiene una semilla con el bautismo. Uno es una semilla. Todos los seres humanos somos semillas. Y si la semilla no muere, la planta nunca empieza a crecer. Entonces es el mejor simbolismo que puede tener el bautismo. Amén. Ser enterrado, como fue Jesucristo, ¿no? Es la dispersión en el agua. Y cuando uno sale, es empezar esa raíz. Esa semilla empieza a dar raíz y brote. No es que va a dar, de ese bautismo van a salir frutas y frutos. Recién ahí empieza la planta a crecer. Uno después tiene que esperar el crecimiento de Dios, que lo riegue y demás. Pero es importantísimo, este pasaje es uno de los más importantes del bautismo. Cuando uno se da cuenta de que puede haber sido como Jesucristo, que puede ser como Jesucristo. Cuando uno se sumerge en el agua y toda semilla para empezar a ser enterrada y agua. Necesita agua, sí o sí. Entonces, de ahí empezar a brotar. Eso es el anhelo que tiene que tener todo cristiano. Amén. En su carne para empezar a ser espíritu, ¿no? Amén, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Entonces, la figura es, ponemos nuestra carne
en el mismo lugar que la puso Cristo, que es en la cruz. Esa carne muere y lo que nace es otra cosa. Lo que vuelve, digamos, resucita, es otra cosa. Es una planta nueva que tiene otras características, tiene otra vida útil, ¿no? La vida útil de este cuerpo son, según la Biblia, hasta 120 años. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían que tenemos una vida útil de 120 años? ¿Vos sí? ¡Oh! Si no van a McDonald's, claro. Bueno, a ver, la vida útil después, ¿viste? Empieza a bajar. Entonces, esa es la figura que plantea acá Pablo en Romanos, en la carta de los Romanos. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo están revestidos. No solamente tenemos instrucciones o superpoderes que nos da el Señor después de creer en Él. ¿No? ¿Cuál es tu superpoder? Sí, yo en el nombre de Cristo tal o cual cosa. Solo no. Los leíamos al principio, ¿no? Esas características que tiene el cristiano, el creyente en Cristo, el discípulo, el que va y predica, el que hace la obra. Pero aparte de eso, tenemos la posibilidad de ser revestidos con el Señor Jesucristo. Revestidos con Él implica que Él está en nosotros. ¿Hasta cuándo? Lo leímos, ¿no? Lo leímos al principio. Dice, si Él nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, va a estar. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. El que cree y se bautiza tiene estas características del creyente práctico, operativo, del creyente que se le ve Cristo al caminar. Y ese es el revestido. El que cuando vos lo ves caminar, cuando vos lo ves actuar, cuando ves sus frutos, cuando ves su palabra, como decía el otro día el hermano, y con escucharte hablar 10 minutos ya sé en qué crees, ya sé quién sos. Entonces, revestirse de Cristo tiene que ver con eso, con que los otros vean a Cristo en uno. Amén. Colosenses 2, 9 al 12 vamos a leer. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. El resumen de estos versículos es la señal judía histórica que pidió Dios para el pueblo de Israel, la circuncisión hecha a mano en el cuerpo carnal. En este caso, Cristo presenta una nueva circuncisión que es el bautismo en los creyentes, en los que creen en el Señor Jesucristo. La nueva señal. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo, y así os enriqueció el seguir pecando.
Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios. Amén. No sé si pudieron registrar el dato quirúrgico que hizo Dios, porque dice que, como si fuera un cirujano, nos quitó el deseo de pecar. Dice en esa versión, ¿no? Nos quitó el deseo de pecar. Es lo que hablábamos antes. No es que uno no peca más. Cree en el Señor Jesucristo y trabaja todo el tiempo para que eso no sea una práctica en nuestra vida. Si no somos sepultados con Cristo en el bautismo, no vamos a poder resucitar. El diablo creyó que le había ganado a Jesús cuando lo mató. Y la verdad, lo hubiese ganado si no lo mataba. Porque no podía resucitar para salvarnos. Es necesario que muramos en el bautismo para poder resucitar y acceder a las bondades inmensas de nuestro Señor Jesucristo, al poder del Señor que nos otorga para poder ir y hacer más discípulos y bautizar en su nombre y sanar enfermos y llevar salvos, posibles salvos, a la salvación del Señor. Como recordaba nuestro hermano Man el otro día, ¿salvos de qué? Del pecado, que es lo que nos aleja de Dios. De eso somos salvos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro 3, 18 al 22, que es como un versículo que les recomiendo para que lo mantengan en su memoria en los próximos meses, a aquellos que se van a bautizar, para que puedan comprender de una manera simple qué deciden cuando deciden bautizarse. Que también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Al 22. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas se salvaron. Es decir, 8, pero salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Entonces no es que el bautismo, como fue bautizada la tierra en los tiempos antiguos, como vemos en este ejemplo y en la historia de Noé, no es que el bautismo nos quita las inmundicias y el pecado, nos lava, no es un quitamanchas el bautismo. Sí, pero no. ¿Cómo? Sí, pero no. A ver, no es el bautismo la acción de meterse y sacar, de meter y sacar un cuerpo. La acción esa no es el quitamanchas, sino que esa acción es aspirar, y ahí es cuando dice Seba, sino aspirar, querer, necesitar, desear, y todos sus sinónimos, tener una buena conciencia para con Dios. No querer, no desear pecar más. Y esa es la base de la decisión para bautizarse. Yo creo en el Señor Jesucristo, no quiero pecar más, Señor.
No quiero más este cuerpo carnal que todos los días me pide. Más para Él y menos para vos. Esa es la necesidad espiritual que tenemos como creyentes verdaderos en el Señor Jesucristo. Aspirar a una buena conciencia para con Dios. Querer estar a cuentas con Él bien y a cuentas claras, limpias, cero, todos los días, todo el tiempo. La acción de establecer en nosotros una señal de unión y compromiso con el Señor Jesucristo, que es el bautismo, es el inicio de querer no pecar más, de querer ser salvo del pecado, de querer ser apartado para Dios, de que el Señor pueda llamarnos y podamos habitar a su abrigo y que Él pueda guardarnos en su sombra. ¿No? Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sombra del Omnipotente. Imagínense estar al ladito durante una eternidad. Esa es la decisión que nos hace querer bautizarnos. La decisión de no querer pecar más, de estar conscientes verdaderamente. Por eso decimos que la inconsciencia del bautismo católico, por ejemplo, digo inconsciencia porque no tenemos conciencia cuando somos bautizados y somos bebés de esta realidad. No hay un niño que pueda decidir por sí mismo cuando tiene 2, 3, 4 días, 8 meses, para no querer pecar más. No hay una conciencia real. No podemos bautizar a Malena. Vamos a bautizar a Florencia en el nombre del Señor Jesucristo. ¿O no? Malena, cuando ella decida, se va a bautizar. Amén. Por eso, no podemos aceptar un segundo bautismo. Quiero repetir, dijo una. ¿Puedo repetir? Repito esta anécdota, ¿no? Una hermana le dice a Seba y Seba dice, no, pero no se puede repetir. Y lo que pasa es que ahora estoy como más crecida, estoy como que quiero más el bautismo. Y dice, bueno, entonces surtió efecto el bautismo. Porque esa es la idea. La idea es que uno vaya todos los días creciendo más en función de lo que cree, en función de su fe. Obviamente, hay días, viste, que te levantás y la carne lo único que quiere es pecar. Y a veces podés más, a veces podés menos. El Señor Jesucristo está ahí siempre. La confianza que tenemos que tener de que Él está siempre ahí debe ser mayor de la confianza que tenemos que si prendemos el celular se prende. Bueno, entonces debe ser mayor la confianza. Pero a mente de eso, de que a veces no prende, generalmente está apagado el celular, yo toco un botón y prende o no. Yo creo que si toco el botón prende el celular, la pantalla o no. Bueno, tengo que creer que si le digo Señor, el Señor está, pone su oído, nos escucha. ¿Sevita? Lo más lindo que escuché respecto al bautismo es el casamiento. Cuando uno se casa, no le agarra más ganas de estar con su mujer, sino que uno se casa porque tiene ganas de estar con su esposa. De la misma manera la esposa se casa porque tiene ganas de estar
con su esposo y hacerlo público. No es que el casamiento legal va a generar algo extraordinario a nivel pareja, ¿no? Y eso es lo mismo que pasa con el bautismo. Es elegirse para siempre, es entregarse al Señor públicamente y delante de todos, que es lo que a veces luchamos, ¿no? O sea, los que elegimos casarnos con nuestra esposa y las esposas que eligieron casarse con su marido, no es que va a ser Gracias, hermano. todo más fácil. Todo lo contrario, uno se va a enfrentar a muchísimas cosas. Pero ya se eligió para siempre. Y eso es lo mejor que puede hacer para bautizarse. Elegir estar en comunión con Dios para siempre, tener esa conciencia, de la misma manera que uno elige estar con su esposo o con su esposa y hacerlo públicamente, ¿no? Y guardarse lealtad y fidelidad y escucharse y que ese amor sea creciente. Amén. Y los que a veces piensan que bueno sería bautizarse de nuevo, sería bueno que vuelvan a reconsiderar ese primer amor que tuvieron. Los que estamos casados hace muchos años también con nuestros esposos y esposas, sería bueno también volver a entender Amén. por qué elegimos casarnos. Amén. No fue por obligación, no fue porque, sino porque elegimos estar siempre, elegimos a la persona para toda la vida y lo decimos públicamente. Entonces, esa es la comunión que tiene que tener el creyente con el Señor Jesucristo en el bautismo, ¿no? Estar con Él para siempre y nunca olvidarse del amor que tuvo el Señor para con nosotros, ¿no? Que fue ese primer amor. Amén. Gloria a Dios. Bien, de los... es la pregunta, sí, pregunta que tengo que hacer, ¿no? De los que no están bautizados, ¿tienen alguna pregunta respecto al bautismo? ¿De lo que acabamos de ver? ¿Les quedó alguna duda? ¿Es vital para un hijo de Dios estar bautizado? ¿O es un rito religioso? ¿Es una consecuencia? Personal. ¿Cómo? Es algo personal. Claro. Es un compromiso que uno asume personalmente. Sí, personal y público. Pero yo lo veo, este está bautizado, no sé, por la calle. Ah, mirá, está bautizado. Es una señal que vos haces pública en la congregación, en este caso, o con quien vea en el Facebook después, y en tu corazón para con el Señor en función de tu decisión. ¿Qué quiere decir si es vital? ¿Es vital ser bautizado para llegar al reino de los cielos? ¿Dice la Biblia que sí? Dice la Biblia que sí. La salvación es otra cosa. Es decir, vos sos salvo porque crees en el Señor Jesucristo. Porque crees en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, dijo el Señor Jesucristo, que si crees, bautízate. Dice la Biblia, lo acabamos de ver. No te bautizaste y sos un capo. Manejate, hacé tus cuentas con Dios, manejate, digamos. Yo, como decía Franco el otro día, acá no somos desobedientes, las mujeres se cubren cuando oran y los varones se descubren cuando oramos. Cada uno hace de esa decisión lo que quiere. Me refiero que es algo importante, como decir, no matarás, como cumplir una cosa, un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del No Señor. mentirás, no serás adúltero. Es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Lo que pasa es que hay como una confusión, porque la Iglesia Católica siempre pone que es como religioso el bautismo, la comunión, como esos ritos así. Lo que me parece que lo que pregunta es si pasa por ahí, y no, en realidad pasa por... Lo que acabamos de leer tiene una dimensión espiritual. Toda una dimensión espiritual. La ritualidad que nosotros le ponemos, imagínate que vamos a bautizar en una pelopincho. Por ejemplo, ¿no? Que los que vamos a bautizar vamos a tener malla. Malla. Yo la compré en Walmart. ¿Vos dónde la compraste? Escúchame, que encima la compré en Walmart. ¿Entendés? Es decir, fíjate la ritualidad que para nosotros tiene el rito terrenal y el gran
poder y peso que tiene la acción espiritual que acabamos de leer, digamos, la dimensión espiritual de lo que acabamos de ver. Así que yo te recomiendo que mañana te bautices. Yo te recomiendo. ¿Más? Como hemos adelantado en la congregación, que a mí Gaby me bautizó en la bañera. Bueno, era una costumbre pagana. Obvio. No, lo importante de este estudio también es que son estas preguntas. Obvio, sí, por eso dice... Que cada uno sepa lo que va a hacer y que entienda que la aspiración a la buena conciencia. ¿No? Lo mismo, como el mismo ejemplo de matrimonio. No te casaste, ahora sí voy a ser un buen marido. Va a ser peor que tiene que siempre. Claro. Esperá, ponerte junto a tu esposa. Amén. Con los 80 años. Esperamos llegar a lo último día de nuestra vida de la mano del Señor. Amén. Esa es la aspiración y hacerlo público. ¿No? El tipo que cuando vos te pones novio con alguien, no lo conté. Si vos estás con una persona, la exponés, lo haces público. Si te presento a mi novia, che, estoy de novio, tirás el estado, empezás. Obvio. No lo ocultás. Llegás a su cumpleaños en caballo. Claro, tiene que ver con eso. Ni siquiera con el rito. También no sirve de nada la persona que se casa públicamente y hace la fiesta y una gran boda y su matrimonio desde fuera, la relación de su mujer, la mujer lo recontra que cornea a su marido y perdón por los ejemplos, ¿no? Pero el sí. completo no sirve de nada si uno se circuncide y no guarda la ley tampoco. Amén. Es algo público y lo más importante del versículo es la aspiración a una buena conciencia delante de Dios, a una nueva conciencia. De ahora en más, mi conciencia tiene que estar alineada con los pensamientos de Cristo. Esa es la mejor manera de bautizarse. Si no, el agua en sí no lava los pecados. Por más que te metas bajo el agua y te saquen, y te metan, y te saquen, y te metan, si vos no aspirás ahí creciendo en el Señor, no tiene que haber. Y también es un acto de fe, de por fe. Yo me bauticé por fe. Amén. El que se bautiza que se bautiza en el nombre de Jesús. Ni siquiera piense que nosotros somos los gran bautizadores, porque somos Luis y yo, no hay persona ordinaria. Posiblemente el peluquero son los que bautizan. Pero es en el nombre de Cristo. Amén.